Hola, ¿qué tal? Y muy buenas noches, gente. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bien, hoy quería grabar este vídeo porque, bueno, como bien sabréis todos, o al menos la gran mayoría de la gente, Amazon ha dimitido, como realmente tocaba, ¿vale? Yo he estado viendo por la tele la comparecencia. Bueno, por la tele, lo he estado viendo desde mi móvil, porque como estaba cansada y no era pronto, era las 9 de la mañana, pues así acostadita me he puesto el zapi a través de mi móvil, que tengo la aplicación, y he estado viéndola. Y digo, voy a grabar un vídeo esta noche, dependiendo de cómo se den las cosas. Pero bueno, que esto ya se veía venir, es que era insostenible. Y más después de todo lo que le dijeron el otro día, el pasado día miércoles 29 de octubre, cuando ya se cumplía justo un año de las inundaciones y de las muertes de esas pobres personas. Después de cómo lo increparon y le dijeron malnas, fil de puta, bueno, que le dijeron de todo, pues era más que lógico y normal o sea, que esto le hiciese dimitir de una vez. Según él, en su comparecencia dice que si por él hubiera sido, habría dimitido desde el principio, desde hacía mucho tiempo. Pero bueno, se decía que en el PP no tenían sustituto para buscar, o que no sabían a quién poner, tal. Que luego decían que si él dimitía antes, perdía el aforamiento, la protección, el dinero que luego ya cobran, que han dicho que todavía estará cobrando, creo que 86.000 euros de 2 años más, o cada año, pero en 2 años, no sé. La cuestión es que, bueno, pues él, todo el mundo ha coincidido. Yo sobre todo he visto a Ana Rosa Quintana, que me encanta, para mí es una gran periodista. No quito profesionalidad, por ejemplo, a Susana Griso o al hijo de Joaquín Prat el hijo, o todos los que hacen los magazines por la mañana. O como puede ser también, no me acuerdo si es bueno, Antonio Naranjo estaba con Ana Rosa, estaba hablando con Ana Rosa. Y luego hay otro hombre calvete que no sé cómo se llama, que es un gran periodista también. Y luego pues he puesto al Rojo Vivo con el Ferreras, el marido de Ana Pastor, que Ana Pastor estaba aquí el otro día en el funeral. Al igual que Iñaki López, Pablo Motos también habló muy bien. Y eso. Y no sé si Alfonso Arús, que hace también lo de Aruseros, que me gusta mucho, comienza súper pronto. Para mí es uno de los mejores programas que echan por las mañanas. Siempre me gusta mucho Alfonso Arús. Siempre ha sido muy gracioso. Y eso, pero bueno, que lo que os digo, que me he quedado con Ana Rosa Quintana. Y yo coincido realmente con lo que ha dicho Ana Rosa, porque ella ha dicho que, dice, no me ha gustado mucho la comparecencia de Mazón, porque parecía ser que todo el rato se justificaba, y otros compañeros de ella han dicho que le veían autocrítica, más que reconocer un poco su error también, aunque él también lo ha dicho, reconozco mi error. Sí que es verdad que ha dicho verdad en Mazón, porque yo es lo que siempre he dicho, y de hecho lo dije yo el otro día, que sí, que Mazón no estuvo donde tenía que estar. Su obligación como presidente de la Generalitat Valenciana era estar ahí. Y según se ha dicho, yo no lo vi, y eso que estuve bambando por mi casa hasta las 2 de la tarde, y siempre estoy al tanto de mi móvil y me salen las noticias, pero yo a través de mi móvil no lo había visto. Y yo había estado viendo la tele hasta las 8 de la mañana, hasta las 8 o las 9, pero se dice que entre la 1 de la tarde y las 2 de la tarde sí estaban todos los telediarios sacando la grave inundación que ya se estaba dando a esas horas en Utiel. ¿eh? Pero bueno, y luego sí que se ha dicho que Salomé Pradas, ¿vale? Sí que le dio la noticia a Amazon de que se estaba desbordando el Barranco del Pollo. Y bueno, yo sí que es verdad que leí los 10 emails, que los podéis ver todo el mundo a través de internet, donde yo he leído a las 16:24, luego a las 5:27. Ha aumentado un poco el caudal del Barranco del Pollo.
ahora a la hora dicen que ha disminuido un poco el caudal del Barranco del Pollo. Y yo también decía, vamos a ver, que Mazón será lo que será, pero eso no es avisar. Avisar es, señor Mazón, estés al tanto, aquí hay un asunto muy grave, los barrancos se desprenden y se van de vareta, o sea, no, jolín, que no me sale la palabra, por Dios, que se desborda, perdón, que no me salía la palabra, se desbordan los barrancos, esto muy peligroso, ha comenzado por Chiva y por Utiel y por Cheste. El Barranco del Pollo está que ya está a rebosar, vamos a abrir las compuertas y usted tiene que dar el aviso y las alertas para que todo el mundo se vaya a casa. Eso es un aviso como tiene que ser. Pero si la Confederación Hidrográfica del Júcar, la señora Salomé Pradas, aunque sí que dicen, vuelvo a repetir, que le dijo que el Barranco del Pollo se desbordaba o que tenía peligro de desbordamiento. A ver, que si se lo dices así, vuelvo a repetir, tú como presidente de la Generalitat, tu obligación es la de hacer lo que tienes que hacer y de ir al CECOPI, que a las 3 de la tarde ya deberías de haber estado como muy tarde allí. Haber suspendido toda tu agenda con todo lo que tenías, en este caso tenías tu reunión con la periodista Maribel Vilaplana, que ha comparecido hoy también en los juzgados de Catarroja, con la juez de Catarroja, y bueno, era tu obligación. Pero yo también he visto que los otros tampoco. Yo he leído los 10 emails y en ninguno de esos 10 emails daban un aviso realmente de haz esto. O sea, no le daban como una gravedad al asunto. Pero vuelvo a repetir, si es verdad que Salomé Pradas le había avisado ya del desbordamiento y del peligro que conllevaba eso, yo no sé qué más tenía que ver Mazón para ver que la situación era muy, muy, muy grave y muy peligrosa. Pero bueno, él seguramente pues dijo, bueno, yo estoy muy a gusto hablando con esta chica, no será tan grave, y como nosotros en nuestra vida nunca hemos visto un caso de desbordamiento de tal envergadura, porque mis padres siempre me lo contaron, mis padres cuando eran pequeños, que ellos sí que vivieron la riada del 57 y les tocó a ellos, que mi madre vivía en la en la calle Baja, Mesón de Morella, del barrio del Carmen, justo detrás de las Torres de Serranos, en el Portalet de Vaidigna, y mi padre vivía en la Plaza del Ángel, que está justamente al girar las Torres de Serranos. Evidentemente el río Turia está, el río Seco, que llaman ahora, estaba ahí, y aquello, vamos, aquello cogió, mi madre me dijo que estuvieron 3 semanas sin cole, y con toda la calle llena de barro, los niños jugaban con barro y tal, y no tuvieron colegio ni nada, y mi madre me dijo, yo que me acuerdo cuando era pequeñita y jovencita y subía a casa de mis abuelos, que era donde vivía mi mamá antes de casarse, y ella vivía en el segundo piso, en la puerta 4, pues el agua llegaba hasta el segundo piso, y mi padre vivía en el último, pero no podían bajar tampoco porque aquello estaba, que el agua te llegaba también por aquí. Pero claro, tras la riada del 57, pues nosotros en nuestras generaciones, en nuestras posteriores generaciones, pues no hemos vivido algo así. Y esto ha sido algo que ni yo me esperaba. Que yo por ahí puedo decir, vale, que no lo esperaba. Pero si se le estaba llamando tanto y dice, no, es que, lo ha dicho hoy en su comparecencia, es que a mí la EMET me dijo que al final se iba para Cuenca. A ti la EMET te puede decir lo que les dé la gana. La EMET había avisado días antes de que aquí venía una dana jodida. Y hasta mi hermana lo estaba avisando, porque se había enterado, mi hermana pequeña Beatriz. ¿eh? Y luego estabas viendo lo que pasaba, aunque no estuvieses viendo la televisión, pero si se te estaba avisando y se te estaba diciendo lo que había, tío, aunque siguieses con Maribel, da la orden para que se dé la alerta y aunque sea a las 5:30 te acercas a CECOPI, pero haz algo. O sea, es que no hizo absolutamente nada. Entonces, yo pienso que ahí fue un fallo de todos. Y pasa como con el COVID, que algo nuevo, nadie estuvo a la altura, nadie. Aparte de que ya se tenía que haber evitado cerrar fronteras, evidentemente, y tampoco se hizo. Y luego de lo que cagaron los gobiernos, luego lo pagábamos nosotros. La imprudencia era nuestra, chapándonos durante 2 meses en nuestras casas, cosa que era anticonstitucional, el que incumpliera iba incluso hasta la cárcel. Venga, hombre, venga, que hacen las cosas muy mal. Y luego, evidentemente, ahí coincidimos todos con que todo esto en el gobierno de Rodríguez Zapatero, he visto un vídeo de Aznar y un señor que lo comentaba,
justamente en estas zonas donde se construyeron fincas en zonas inundables, luego, tiempo después, se dio el peligro de los barrancos de Paiporta, de Benetúser, de Catarroja, de todos esos pueblos. Había un plan hidrológico o hidrográfico, como se diga, para realizar. Había dicho Aznar que esas obras estaban aprobadas, financiadas y se habían puesto en marcha, y que después las paró el señor Zapatero. Y el origen del problema está ahí, porque no hemos tenido instalaciones en condiciones, por mucho que limpien los barrancos, para soportar eso. Y aún ha dicho mi hermano, ¡buah!, que le ha comentado un amigo, uy, con 700 litros que había caído no sé dónde, que fue en Chiva o en Utiel, eso no hay presa que lo aguante. Pero no hubiese sido lo mismo. Recuerdo también la pantanada de Tous del año 1982. Pero que no fue como esto, ¿eh? Ya os lo digo yo. Y llover no había llovido, ¿eh? Que no le llamen dana, porque no había llovido en esos puntos. Pero una dana se considera en toda la provincia. Aquí no llovió ni una gota. Por la mañana sí, que yo estaba asomada y llovió débilmente. No era chirimiri, pero era lluvia moderada. Pero luego no había llovido cuando se desbordó. Había sido a raíz de esos 700 litros que habían caído por la mañana. Y dicen que el día anterior también había llovido mucho en esos puntos de Chiva, Utiel y Cheste. Voy a proceder ahora porque he imprimido la carta de Maribel Vilaplana, que hoy ha ido a declarar, en la que decía lo siguiente. Carta abierta. Antes de nada, quiero expresar mi respeto y mi solidaridad más profunda hacia todas las víctimas de la Dana y hacia sus familias. Soy plenamente consciente del sufrimiento que provocó aquella tragedia. Lamento de corazón si en algún momento mi decisión de mantenerme en un segundo plano pudo haber generado dolor. Esa decisión la tomé para no avivar el circo mediático y para evitar que mi nombre pudiera ser utilizado como un instrumento político, como lamentablemente ha sucedido. Dicho esto, me he decidido a escribir estas líneas después de la continua oleada de ataques, falsedades y mensajes de odio que he recibido en redes sociales, amplificados además por otros canales. Tras mi reciente intervención como consejera portavoz de Levante Unión Deportiva, una responsabilidad que asumo desde 2023. Soy la primera interesada en que se clarifiquen absolutamente los hechos que acontecieron aquel día, porque es imprescindible que no se desvíe el foco hacia historias paralelas que lo único que han hecho es generar más dolor a los afectados, pero también porque las consecuencias de esta situación está teniendo sobre mi persona, sobre mi familia, sobre mi vida laboral y sobre todo en mi estado psicológico, que están siendo brutales. Ese día mantuve mi agenda laboral tal y como estaba prevista, como cualquier otro día, porque no era consciente de la magnitud de la tragedia que se avecinaba, ni tú ni nadie. Yo tampoco. Mi jornada comenzó a las 9:30 en Ford Almusafes, donde impartí un curso de formación para sus profesionales que finalizó sobre las 14 horas. Cuando los asistentes se marcharon, me quedé unos 30 minutos más en el aula, como hago habitualmente para elaborar el informe de la sesión y dejar todo documentado. Eso es verdad, porque yo he dado el certificado de docencia y hay que rellenar una serie de cosas que es un rollo. Eso sí que es verdad. Después recogí mis cosas, fui a por mi vehículo y me trasladé desde Almusafes al centro de Valencia, donde había sido citada por el presidente de la Generalitat para una comida de carácter profesional. Estacioné el coche en un aparcamiento cercano y llegué al restaurante pasadas las 3. Acudí a esa cita a petición del presidente, con el objetivo de explorar posibles vías de colaboración profesional. Perdón. Durante la conversación se me plantearon varias opciones, entre ellas presentar una candidatura a un cargo en la televisión autonómica que rechacé de forma clara por convicción personal y profesional. A partir de ahí me pidió mi opinión sobre la situación de la televisión, qué aspectos consideraba que funcionaban bien o mal y qué cambios podrían aplicarse. Desde mi experiencia expuse mi punto de vista, lo que derivó en un intercambio de pareceres y acabó en una sesión de consultoría de comunicación en la que se abordaron cuestiones propias de mi especialidad. En un momento determinado de la comida, el presidente empezó a recibir llamadas que interrumpieron nuestra conversación de manera continuada. Yo seguí en el restaurante, completamente ajena a esas comunicaciones. No pregunté, ni participé, ni conocí en ningún momento su contenido.
y el presidente tampoco me trasladó ninguna inquietud al respecto. Actué, como siempre he hecho, desde la discreción y el respeto que me caracteriza. Esas interrupciones, sumadas a la espera y a la despedida, demoraron también mi salida del restaurante, que se produjo finalmente entre las 6:30 y las 6:45. En su momento, en medio de la vorágine con la que se desencadenaron los hechos, el desconcierto y la presión vivida, sinceramente no dimensioné la importancia de ese desfase horario inicial que se hizo público. Sin embargo, con la distancia del tiempo y tras hablarlo con las personas más cercanas, he considerado necesario aclarar también ese punto. Quiero dejar claro que en el momento en el que me marché de la reunión no era consciente de la gravedad de lo que estaba sucediendo en otras localidades valencianas, porque en la ciudad no llovía, y eso me hizo sentir todavía más ajena a la situación. Al regresar a casa, empecé a tomar verdadera dimensión de lo ocurrido. Nada más entender la magnitud de lo que había pasado, me puse en contacto con el presidente cuando le fue posible. En esa conversación le trasladé mi angustia y también le pedí de forma muy clara que por favor mi nombre no saliera. Le expliqué que me parecía profundamente injusto quedar vinculada a un capítulo tan doloroso cuando no había tenido absolutamente nada que ver. Ese fue mi error, porque ese silencio, aunque bien intencionado, alimentó la especulación y cuando finalmente se supo, desembocó en un acoso brutal. Los días posteriores fueron una auténtica pesadilla. Me sentía absolutamente perdida y cuando finalmente se dio a conocer públicamente que yo era la persona que había estado con el presidente durante aquella comida, mi cabeza estalló. Entré en un shock que me llevó a un ingreso hospitalario. Cuando salí del hospital, mi situación seguía siendo extremadamente delicada. No me sentí con fuerzas para tomar yo las riendas y exponerme directamente. Por eso pedí a una persona de mi total confianza que explicara de mi parte lo sucedido. Así se hizo público entonces el relato de los hechos. Pero con el paso del tiempo he comprobado que no fue suficiente. Hoy entiendo que es necesario hablar en primera persona, como toca. Es que la verdad, aunque estés mal, tienes que dar la cara, porque es que si no das a pensar otras cosas. Bueno, como lo que realmente ha sucedido, lo que realmente ha derivado. A ver. Me he quedado por aquí, punto seguido. Hasta ahora no lo había hecho porque confiaba en que el tiempo y el sentido común bastarían para que se entendiera lo evidente, que yo no tengo nada que ver en esta historia. Pensé que quedaría claro por sí solo, pero no ha sido así. La realidad es que me he convertido en una diana utilizada políticamente y alimentada con insinuaciones machistas que han condicionado esta historia desde el principio. Y por eso hoy hablo, porque ya no puedo seguir soportando que este relato eclipse lo verdaderamente importante, que es esclarecer qué pasó aquel día y asumir las responsabilidades que me corresponden. Durante estos 10 meses he vivido sometida a una presión insoportable. He sido objeto de un acoso constante, de insultos, de burlas y de un escrutinio injusto. Estoy en tratamiento psicológico con un diagnóstico de estrés postraumático. Es una terapia dura y compleja que afronto con esperanza, pero la realidad es que mi salud mental se ha visto gravemente dañada. Cada nuevo golpe reabre heridas que aún no han cicatrizado. Este proceso no solo me ha afectado a mí, ha golpeado también a mi familia, que sufre al verme sufrir. Ellos han tenido que soportar conmigo este acoso y ese es sin duda el dolor más grande de todos. Dicho esto, no puedo obviar una triste realidad que me ha roto desde el principio y quisiera que estas líneas sirvieran de reflexión. ¿Realmente habría pasado lo mismo si en lugar de una mujer hubiera sido un hombre quien se reunió con el presidente? ¿Se habrían dicho las mismas cosas con el mismo tono y el mismo juicio? ¿Habría despertado tanto morbo, tanto machismo rancio y tanto prejuicio? Ese enfoque profundamente sexista ha servido como cortina de humo para desviar la atención de lo verdaderamente importante, esclarecer las responsabilidades que se derivaron de aquella jornada. No se puede construir un relato cargado de insinuaciones y morbo para distraer el foco de lo que realmente importa. Es realmente triste y decepcionante porque no solo me ha hecho daño a mí, sino que ha distorsionado una línea que merece ser abordada con rigor y respeto. Estar allí aquel día fue una maldita coincidencia y un horrible golpe de mala suerte.
Bueno, luego dice, no se puede construir un relato cargado de insinuaciones y morbo para distraer el foco de lo que realmente importa. Es realmente triste y decepcionante porque no solo me ha hecho daño a mí, sino que ha distorsionado una historia que merece ser abordada con rigor y respeto. Vale, vale, que por aquí ha continuado. Vale, estará ya que el día fue una maldita coincidencia y un horrible golpe de mala suerte. Pudo haber sido cualquier otro, pero fue ese día, el día más difícil y duro para miles y miles de valencianos. Ese es y será siempre mi tormento, y tendré que aprender a sobrellevar esa carga durante toda mi vida. Lo único que pido ahora es respeto, respeto hacia mi persona, hacia mi familia y hacia mi vida privada, respeto para poder seguir adelante sin que mi nombre se siga utilizando como arma política ni como entretenimiento morboso. Pero sobre todo pido respeto para las víctimas, porque a ellas es a quienes les debemos la sensatez. Les debemos que su dolor no se utilice ni se beneficie, ni se banalice, perdón, joder. Y a los responsables les corresponde dar explicaciones que yo no puedo dar, porque nunca he ostentado ningún cargo público, ni ese día tuve capacidad de decisión alguna. Ojalá hubiera estado en mis manos hacer algo, pero no fue así. Por eso el foco debe estar donde corresponde, en las personas que aquel día tenían responsabilidades y el poder de decisión. Solo ellas son las que deben dar explicaciones. Y para concluir, me gustaría agradecer a todas aquellas personas que me han acompañado en este proceso. Han sido muchas, desde mi círculo más cercano hasta mi entorno profesional, compañeros de medios de comunicación y ciudadanos completamente anónimos que han querido hacerme llegar su solidaridad y su apoyo. Gracias de corazón, porque es lo que me ha sostenido en pie. Maribel Vilaplana, 5 de septiembre de 2025. Aquí, como lo he imprimido tan chiquitín y la vista no la tengo bien, o que son bifocales, me cuesta un poquito de leer. También, hablando de las víctimas, como ella lo primero que hace en la carta es sentirlo profundamente y ahora volver a hacer hincapié, como es bien merecido y bien lógico, a las víctimas, también critican que Mazón ha nombrado a las víctimas a los 6 minutos de comenzar su comparecencia. Me parece muy bien lo que dice aquí la chica, Maribel Vilaplana, porque claro, a ver, ella estaba comiendo con él, si ella no tenía conocimiento del contenido de esas llamadas y realmente tampoco tenía conocimiento de lo que pasaba, como yo tampoco lo tenía a esas horas. Yo desde las 2 hasta las 8 de la tarde, que no sé, bueno, a ver, que yo estaba aquí en la habitación, que había limpiado y ordenado y eso, y me llega a las 19:28 me llegó a mí la alerta. Según dicen, se lanzó a las 8:11. A mí me llegó a las 19:28, que también era tarde. Es que da igual. Pero claro, yo como veía el ventorro que hacía, hablando del ventorro, vamos a hacer un juego de palabras, porque estaban en el ventorro. Bueno, y de ahí un fue a acompañarla al parking, y de ahí un se fue a la Generalitat, y de ahí luego eso fue, se duchó y todo, y luego se fue al Cecopi. Se cambió y se fue al Cecopi. Y apareció por ahí a las 20:28. Pamear y no sargota también por parte del señor Mazón. Pero bueno. Lo que digo, yo recuerdo eso, que ese día a partir de las... Yo estuve aquí limpiando, ya os lo digo, a las 2 de la tarde me eché un poco, hasta las 4 me desperté y digo, uy, qué oscuridad se ve. Yo digo, si yo no he estado tantas horas durmiendo, digo, ya es de noche. Claro, como ya se cambiaba la hora a partir de ese domingo, 2 días antes, y yo dije, que son las 6 de la tarde ya. Y no, cuando salgo, estaban haciendo zapeando en la sexta y se veía el cielo como anaranjado, muy raro, y un viento muy caliente, pero mucho viento. Y yo digo, pues estarán dando la alerta porque amenaza. Pero realmente no llovió. Y yo ya me bajé a la calle a echar la basura cuando se calmó todo un poquito, a las 11:30, y me quedé con un amigo hablando que me hizo gracia, porque dice, me ha dicho mi madre que baja el perro. Dice, uy, con el viento que hace el perro se va volando. Y como es chiquitín y se llama Messi, el perrito. Y yo aún recuerdo que me hizo gracia porque digo, hostia, con el ventorro que hace, volvemos a la palabra ventorro.
que me viene a la boca, lo siento. Y yo recuerdo eso, pero claro, yo cuando ya eran cerca de las 12 de la noche, ya empecé a ver por TikTok vídeos de un stand del Belros y de cajas de zapatos de zapaterías de ahí del centro comercial Bonaire flotando. Y yo decía, hostia, pero si no ha llovido. Y claro, luego ya al día siguiente, cuando ya empezaron a nombrar muertos, que si 75, que si ya van 70, que si ya van 75, que si ya van 90, 100, 101, 107, 150. Y yo decía, pero si no ha llovido ni nada. Y luego fue cuando ya se dijo que se habían desbordado los barrancos y tengo un amigo con el que yo trabajaba en la línea de tarot que se llama Manuel, que vive por ahí, y ya me dijo, es que se ha desbordado el barranco del Pollo. Y yo decía, hostia. Y ahí ya tuve yo conocimiento también, pero yo por lo menos yo tampoco tuve conocimiento realmente hasta prácticamente el día siguiente. Aunque se había sacado imágenes de inundaciones, pero de las muertes y todo eso, y de los desbordamientos de aquí, fue brutal, fue brutal. Y luego ya fue cuando ya fuimos todos a ayudar a estos pueblos y en lo que pudimos. Yo pienso que podría haber ayudado más, pero no tenía. Hice lo que pude. Y nada, pues a ver qué os parece la carta de Maribel. Vila Plana. Bueno, la cuestión es que ella se ha puesto de momento como sustituto a Monpó. ¿Qué os ha parecido la comparecencia de Mazón? Bueno, su dimisión seguro que os ha parecido genial. Era lo que se pedía. Y tal. Y eso, ahora han puesto de sustituto al señor Monpó hasta que se convoquen elecciones y bueno, pues sabremos lo que pasa. Y es lo que dijo el otro día Juan del Val. A ver, un asesino no es. Al igual que a la Ayuso, se le pone de asesina por las 7.291 personas mayores que murieron también en las residencias. Pero sí que se murieron en toda España. Y más en la primera ola del COVID, que ahí moría hasta el apuntador. Y ese virus estuvo confeccionado para matar a las personas mayores. Ya os hablaré también de todo esto. Luego nos llaman conspiranoicos y tal. Luego también se habla de las tres mujeres que son las que más han movido todo esto de hacer justicia a las víctimas. Una de ellas, hay una chica que se llama Mary, que es de Catarroja, que tuvo que encontrar a su padre ella, junto con su hermano, creo y tal, o su cuñado. Y otras dos chicas que salieron también hablando en el programa de Horizonte de Iker Jiménez y Carmen Porter. Y dijeron, ¿por qué no se hablan de las personas que todavía están desaparecidas? O sea, además, siempre se dio a entender que había muchos más muertos de los 229. Los otros 8 fueron entre Cuenca, creo que era, o Albacete y Málaga, que también pobres personas. Pero la mayor parte, los gordos se lo llevó Valencia. Claro, por allá, por esos sitios, que es el río Magro, el río no sé qué. Pues. Total, pues eso. Lo que os quería decir, pues eso, que nada, que ya ha dimitido este hombre y bueno, y lo que os decía, que de estas chicas que hablaban de más personas, se dijo también primero se dijo en La Sexta y en la televisión espantosa, que digo yo, y a La Sexta yo le llamo la secta, como bien siempre lo sabéis, que son sectarios de la izquierda, y, y, y luego lo dijo Iker, y luego había quedado mal Iker como que él desinformaba. Pero por lo que han dicho estas chicas, tanto Mary como las dos chicas que colaboran con ella, que creo que también están en la Asociación de Víctimas de la Dana, lo dijeron. Dice, ¿por qué no hablan del verdadero número de fallecidos? Se dice también que no se dijo el verdadero número porque si se dan por muertos, los seguros tienen que poner un dinero y eso no interesa a los medios. Entonces se da como por desaparecidos o que realmente el número exacto de víctimas fueron 229. El otro día apareció una persona más y ya contaron 230. Pues claro, fueron 229. Entonces, en total son 230 y 7, 8 más, 237, 238 personas
sumando con esas 8 víctimas de las otras 2 provincias. Así que nada, gente, lo que os digo, que nada, que nadie estuvo a la altura aquí. Yo no digo que Mazón sea un asesino, ni un homicida, tampoco. Lo dijo uno de los que sufrió aquí en Valencia la riada, dijo, a ver, asesino no es. Dice, pero que no estuvo a la altura y que no estuvo donde tenía que estar. Ni más ni menos. Irresponsable. ¿Que le puedas llamar sinvergüenza? Llámale también. Sinvergüenza, irresponsable, que se desentendió, pues vale. Y que el puesto le venía grande y que ese hombre no está para estar en el puesto que está, pues ya está. Pero que le llamen también asesino como el Ayuso, tampoco. El término asesino, eso es lo que dijo Juan del Val, es cuando alguien ha hecho algo con premeditación, aunque haya sido, bueno, si es homicidio y homicidio involuntario, no es asesino. Pero un asesino es el que lo hace voluntariamente y con premeditación y alevosía, con maldad, con falta de empatía, y encima lo dictamina un juez. No, Mazón no ha sido ese su caso. Entonces, miremos también los términos, pero que no estuvo a la altura, sí. Ha dimitido, pues ya está. Ahora va a entrar el señor Monpó, pues vamos a ver lo que pasa. Bueno, dejo el vídeo aquí, que llevo media hora y ha habido una persona que me ha hablado por privado y me ha dicho, ¿tú crees que ha habido más muertos de los que se dice? Pues sí, lo acabo de decir. Pero ya se verá todo, a ver si salen cosas. Yo creo y pienso que con el tiempo saldrán más cosas. No sé qué penséis vosotros. Decidme lo que penséis por aquí debajo en vuestros comentarios y ya me voy a trabajar. Mil besazos, muy buenas noches y hasta mi próximo vídeo. Ya hasta luego.